La alteración en algún plano puede ser captado a través de la tarea personal, pero siempre tenemos que buscar más allá de esa fachada externa, porque el problema puede estar en uno o en varios de los ejes que conforman la personalidad. Cada una de las teorías se preocupó por buscar la causa en alguno de esos estratos. Sin embargo, por la interrelación que mantienen los diferentes estratos entre sí, trabajar sobre alguno de esos estratos podría producir cambios en el resto. Por ejemplo, una profesora, una maestra, que trabaja con un niño y que llena de carteles su cuaderno, donde le pone, digamos, en esos carteles que está trabajando mal, que tiene que hacer otras cosas, que está incompleto, digamos. Si bien está trabajando en ese plano externo de la personalidad, seguramente va a afectar los planos internos de la personalidad. Seguramente ese niño se volverá más inseguro, quizás ese niño que fue a primer grado, digamos, con toda la ilusión de aprender, encontrará que no sabe, que no puede aprender y que en comparación con los otros, digamos, realmente se va a sentir inferior. Lo cual va a afectar su autoestima, va a afectar el autoconcepto, es decir, el concepto que tengo de mí mismo no lo conformo solamente con lo que yo pienso, sino con lo que los demás piensan y me dicen que soy. Ahora, la inteligencia, por ejemplo. Bueno, la inteligencia comparte con la personalidad todos los planos. Inteligencia viene de intelligere, que significa leer entre líneas, ¿sí? Es decir, que es aquello que yo puedo comprender más allá de lo que está ahí, de lo que se dice. Esta capacidad, digamos, de leer entre líneas, esta capacidad de educir, ¿no?, de deducir las cosas a partir de lo que se da, tiene su desarrollo por herencia biológica y estímulo social, pero también como recurso de adaptación y de supervivencia, porque probablemente quizás los más inteligentes fueron los que pudieron sobrevivir. En un plano más trascendente, la inteligencia puede cuestionar las razones para la existencia o el armado coherente de un plan de vida, también de un proyecto puede depender en parte de la inteligencia. Y como verán, todo esto hace a la personalidad. La inteligencia también se despliega en un plano consciente, preferentemente, y su manifestación se da en un plano externo a través del rendimiento. Y fíjense que hay personas que son muy inteligentes y sin embargo, quizás por algunos problemas en su personalidad, algunos problemas en los estratos de su personalidad, no pueden mostrar esa inteligencia, no la pueden expresar, quizás por inhibición, quizás por inseguridad. También la inteligencia va a alcanzar otros planos, aquellos que no estamos muy conscientes a veces, capaces, por ejemplo, podemos tener situaciones que requieran cierta capacidad de resolución o de actuar de alguna manera que, por ejemplo, en un deporte, y que sin embargo utilizamos esta inteligencia y cierta inteligencia motriz para poder funcionar, digamos, de una manera rápida y de la cual no estamos muy conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? Luzuriaga da un concepto incluso de contrainteligencia. Dice que a veces la inteligencia puede actuar en contra de la misma inteligencia para que la persona, digamos, no pueda discernir, no pueda integrar, qué sé yo. Podría ser el caso del niño que hablábamos de que no podía dividir, ¿no? De manera que también está compartiendo en parte el plano inconsciente de la personalidad. Y por último podríamos decir que puede colaborar en la comprensión de nuestra propia vida al posibilitar leer entre líneas la historia que nos antecede. De manera que allí ya tendríamos también el estrato histórico que estaría compartiendo con la personalidad. Otra de las cuestiones relacionadas a este tema es el rendimiento. Decíamos que el rendimiento es ese factor
de producción, ¿no? De producción externa, esa capacidad de producir y de manifestar. Allí es donde vemos el rendimiento. Que la personalidad podrá expresarse a través del rendimiento en forma palpable y objetiva, y que el problema de rendimiento en algunas de las áreas puede manifestar que haya problemas en alguno de los estratos más internos de la personalidad. Por ejemplo, una persona que tiene una falta de control consciente sobre los impulsos inconscientes, probablemente le va a ser muy difícil aprender y muy difícil tener buen rendimiento. En el caso de la persona que, por ejemplo, no puede controlar sus impulsos como para, digamos, qué sé yo, sentarse, escuchar una clase, leer, o o puede ser también una persona que, careciendo de metas, de proyectos, no puede entonces darle valor al aprendizaje y dirigirse hacia ese aprendizaje. También puede ser que haya problemas en el estrato biológico al padecer de ciertas enfermedades físicas, ¿sí? O por fallas en las habilidades sociales que le dificultan la comunicación a la persona, o también en otros planos como la entrega, el compromiso. Philip Lerch dice que una persona es muy difícil que tenga un buen rendimiento o que aprenda si no tiene cierto compromiso con la tarea, si no tiene cierto compromiso con el otro, si no tiene cierta responsabilidad. Él dice que no siempre aprendemos por placer, y que en realidad si solo nos guiáramos por el placer, probablemente no podríamos aprender, porque la tarea del aprender también tiene esto de cierto sacrificio, de cierto esfuerzo, de cierta responsabilidad, que son todas características de la personalidad. Y por eso es que podemos encontrar muchas veces ciertos estudiantes que, siendo aún inteligentes, al carecer de estas características de la personalidad, no pueden manifestarlo en cierto rendimiento. De esta manera podemos concluir que las técnicas y los tratamientos parcializados, los rótulos, no sirven, porque si nosotros lo vemos desde un punto de vista integrativo a la personalidad, no podemos solamente trabajar sobre un solo aspecto. Si bien trabajando sobre algún aspecto podemos modificar algo de los otros, ¿sí? Y también de alguna forma el modelo integrativo nos permite pensar en que no sirven demasiado las categorías nociológicas que nos llevan a rotular la personalidad de un sujeto, porque pueden ser limitantes e insuficientes para poder hacer un estudio, y que de alguna manera nos coloca así en lo que es la actualidad que implica la interdisciplina, la forma interdisciplinaria de tratar los problemas de alguna forma, y no solo tratar los problemas, sino aquellas interdisciplinas que nos permiten encontrar formas de favorecer el aprendizaje. Por eso es imprescindible sentar las bases para que teorías e investigaciones futuras tomen en cuenta este concepto integral, y que de alguna forma terminamos en un concepto más amplio e integral de la personalidad, que sería la personalidad como una totalidad dinámica, organizada y autorregulable, que posibilita al individuo como ser bio, psico, socio, espiritual una forma o estilo de obrar sobre el medio, y a la vez de realizarse a sí mismo en ese acto, ¿sí? Este obrar implica el uso de los procesos perceptivos, cognitivos, imaginativos, afectivos y trascendentales que se expresan en un determinado rendimiento. De esta manera, la cátedra se orienta a que ustedes puedan entender estos procesos perceptivos, cognitivos, afectivos y sociales, y que puedan de alguna forma seguir esa evolución que se produce en las diferentes edades del sujeto. El marco teórico desde la psicología que tomamos, desde esta psicología integracionista, es un marco, desde un marco antropológico. Ustedes pues van a ver a Ornstein y Lerch, desde un marco epistemológico,
donde integramos ciencias naturales y sociales, y de un marco filosófico donde tomamos a Ortega y Gasset, dado que representa el racio-vitalismo, que integra esto, ¿no? Lo natural y lo social. Y como dice Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Y la vida le es dada a la persona, pero no el qué hacer con ella. Lo cual nos lleva a un punto de no solo de tener en cuenta ese origen natural, sino también de esto, ¿no? De poder decidir de alguna forma y elegir dentro del marco de posibilidades que tenemos en el medio ambiente y en lo que traemos. Bueno, con esto creo que más o menos hemos completado lo que es la psicología desde un punto de vista, un enfoque integracionista de la personalidad. Creo que podrán ahora apreciar a qué nos referimos cuando hablamos del gráfico tridimensional de la personalidad con todos sus estratos, y quiero que presten, digamos, atención especial a los modelos que van a partir de esos estratos, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, ustedes tienen ahora ciertos modelos de la personalidad, como son el modelo psicológico inconsciente de la personalidad, que está representado por el psicoanálisis, donde ustedes van a ver, por ejemplo, a Freud, a Anna Freud, a Melanie Klein, que digamos, habla del desarrollo del niño, ella pertenece a la escuela inglesa del psicoanálisis, a Mahler, que pertenece, digamos, a la escuela norteamericana del psicoanálisis, hace un estudio experimental de los niños. Tenemos el modelo psicosocial, que ustedes van a ver a un autor que se llama Erikson, que toma, digamos, da la teoría epigenética de la personalidad, en la que toma como muy importante el factor del ambiente, el factor de lo social para el desarrollo. También van a tener a Vygotsky, que desde su teoría sociohistórica nos va a, digamos, así como Erikson trabaja los versus, él da en cada una de las etapas va a dar un versus que tiene que ver con, por ejemplo, confianza versus desconfianza, es decir, en la primera etapa del niño, ¿no? Entonces nos explica cómo el sentimiento de confianza es básico que se arme en esa etapa y por qué y a partir de qué de lo social. Bueno, desde la teoría de Vygotsky también encara lo social, pero digamos él ya no como etapas de desarrollo, pero sí, digamos, como que lo social también va a ser fundamental, digamos, para el desarrollo de la personalidad. Como que primero ocurre, el fenómeno tiene que ocurrir afuera para luego poder ser interiorizado por el sujeto. Desde lo psicosocial, y también podríamos decir en parte desde el modelo psicotranscendental, podríamos poner a Uri Bronfenbrenner. Bronfenbrenner es un autor importante en el sentido de que va a marcar todos los diferentes sistemas, va a tener en cuenta lo social, pero en todo su espectro, desde la época, el tiempo en que ocurre, el microsistema, digamos, de la familia, el barrio, el mesosistema, digamos, que de alguna forma tiene que ver con las redes, con lo intercomunicacional, digamos, cómo va afectando el desarrollo del sujeto. El mesosistema, el macrosistema, digamos, que tiene que ver con, digamos, el país, el lugar, el planeta, digamos, e incluso la política, la economía, digamos, la cultura, todo lo que influye al sujeto, pero a la vez que el sujeto influye al medio. Y desde el modelo psicolingüístico vamos a tomar al psicoanálisis de Lacan, que, digamos, y a François Dolto, que es una autora psicoanalítica que realmente trabaja, es francesa ella, y ha trabajado mucho sobre la niñez y la adolescencia. Tiene hermosos libros que ustedes pueden adquirir y realmente son muy lindos de leer. Y el modelo psicobiológico, que también, digamos, es importante, que lo vamos a ver algunas teorías que pertenecen a ese modelo, como la teoría de la Gestalt,
¿sí? Donde a través de ella vamos a poder ver la percepción, y a través de Spitz, que es psicoanalista, pero sin embargo vamos a poder ver el desarrollo de la percepción. Y la teoría psicogenética de Piaget, con sus discípulos, Ingelder, Flavel, sí, son importantes también que ustedes tengan en cuenta para trabajar el modelo psicobiológico. El modelo integracionista, lógicamente, lo van a ver desde el libro de la cátedra, ¿sí? Y teniendo en cuenta esto, que de alguna forma siempre estamos trabajando los diferentes modelos de la personalidad. Esos modelos tienen teorías que hablan del desarrollo y nosotros vamos a enfocarnos más en esas teorías del desarrollo porque de eso se trata la materia, de hablar de la psicología del desarrollo del niño de 0 a 12 años, que es lo que representa nuestro plan de estudio. Bueno, creo que con esto ya podemos terminar esta clase de hoy y bueno, quizás en un próximo encuentro podamos hablar de otras cosas que también son importantes.